pasada habíamos quedado en estas diapositivas. Había comentado Michaelis y Menten, que son los que postulan una ecuación, digamos, bastante simple, pero pues, que tiene su lógica detrás de ella, que la vamos a ver en unos minutos, sobre la cinética enzimática. En cuanto a cinética enzimática, solo para mencionar algunos aspectos, que ya había hablado, por ejemplo, cinéticas de orden 0 y 1 principalmente. El estado estacionario pues se considera el estado de saturación, es decir, donde hay tanto sustrato para la enzima que la cosa pues está todo el tiempo, la enzima está todo el tiempo ocupada, como el individuo que puede estar firmando libros todo el tiempo y teniendo disponible esto. Hablamos de algunas de cosas muy breves de termodinámica. Las enzimas, pues si llegan a un estado de saturación, son saturables. Hablamos de la reacción estequiométrica de enzima más sustrato, daba enzima más producto, y luego la descompusimos un poco. Hablamos brevemente del complejo enzima-sustrato, pero ya voy a hablar más de esto. Y lo que nos ocupa ahora sí, de la ecuación de Michaelis y Menten. No pierdan de vista que usualmente, si esta fuera la enzima, hay una complementariedad de unión al sustrato, ¿sí? La complementariedad es geométrica, aunque no tiene la enzima sin el sustrato, no tiene que tener la forma exacta del sustrato. ¿Por qué? Porque hay un ajuste inducido. Ajuste inducido se refiere a que uno va a coger la botella y uno ajusta la mano, llega con la botella con la mano abierta y ajusta la mano para poderla tomar. Entonces, en este caso, la enzima también, cuando no está con el sustrato, su sitio activo podría no ser exactamente complementario al sustrato, pero hay ese ajuste inducido de que una vez que el sustrato entra, la estructura tridimensional puede moverse ligeramente para que las cargas coincidan y se pueda establecer una complementariedad, no solamente geométrica, sino también electrostática. Es decir, si hay una carga positiva en un lado, habrá una complementaria con carga negativa en el sitio activo de la enzima, en fin. Esto habla entonces de dos modelos. Un modelo se llama el ajuste inducido o acople inducido, que es el del que les estoy hablando, y el otro más antiguo es el conocido como el ajuste de la llave y la cerradura, que consideraba que la enzima era perfectamente complementaria al sustrato y el sustrato entraba como si fuera una llave en una cerradura, que se debería encajar perfectamente. La cosa no es exactamente así, y si nos fuéramos realmente a la realidad, la llave y la cerradura tampoco son fijas. La cerradura se ajusta a la llave por los pines que están, los pines con resorte se van ajustando, se levantan en la zona donde la llave tiene protuberancias y pueden bajar donde la llave tiene una hendidura. Entonces, en últimas, aquí en la llave y la cerradura realmente podría ser un ajuste inducido. Lo que pasa es que para la época en que se postuló esto, que finales del siglo XVIII, si no estoy mal, perdón, siglo XIX, pues las cerraduras seguramente eran, recuerdan ustedes, las puertas antiguas, un tubito y algo que sobresalía, así que no tenían que haber un ajuste inducido. Además, esto es importante, hay una estereoespecificidad. Recuerdan las formas L y las formas D de los aminoácidos, ¿cierto? Los isómeros estructurales, donde uno puede ser la imagen especular del otro, no coinciden, se pueden superponer solamente en el espejo, pero esta no puede reemplazar a la otra mano. Entonces, esa estereoespecificidad es increíblemente crítica porque las enzimas y los sustratos tienden a tener carbonos quirales. Carbonos quirales son carbonos cuyas cuatro sustituyentes, las cuatro valencias, están llenadas por diferentes grupos. O sea, digamos, un carbono quiral es típicamente un carbono alfa. El carbono alfa de un aminoácido es un carbono, un hidrógeno, el grupo radical, por el otro lado un grupo amino y por el otro lado un grupo carboxilo. Entonces, son quirales porque tienen formas L y D. Y quiros significa mano, ¿no? Por eso el quiropráctico es el tipo que con las manos puede ayudar a arreglar un poco una contractura o cosas por el estilo. Entonces, quirales se refiere a la imagen especular, a los isómeros estructurales. Les decía que esto es crítico para la vida e incluso para la industria, porque esa capacidad de reconocimiento de solo un tipo de formas hace que las enzimas sean tremendamente específicas.
Por ejemplo, las bacterias tratan de evadir nuestro sistema inmune construyendo su pared celular bacteriana con aminoácidos tipo D, no tipo L. ¿Por qué? Porque nuestros anticuerpos están acostumbrados a reconocer aminoácidos L en las proteínas de superficie de los patógenos y disparar las alarmas. Entonces, cuando la bacteria tiene aminoácidos tipo D en la superficie, trata de engañar al sistema inmune construyéndose con algo que el sistema inmune no reconoce. Por otro lado, la especificidad estereoscópica estereoespecificidad es crítica también. No sé si ustedes saben del tamoxifen, creo que se llama. No recuerdo en su momento, un medicamento muy famoso que empezó a dar problemas, la gente empezó a morir por un medicamento hace años, ¿sí? Y resulta que el problema era que uno de los dos estereoisómeros del medicamento era activo para combatir una enfermedad, pero con ese estereoisómero iba el estereoisómero contrario. Digamos, si uno era L, iba el estereoisómero D del medicamento, y el estereoisómero D producía enfermedad y muerte. O sea, no recuerdo qué enzimas podría bloquear, pero lo llamativo es que la vida depende de esas capacidades de identificar una de las formas moleculares y no el isómero. Entonces, las enzimas son tremendamente estereoscópicas. En cuanto a mecanismos enzimáticos, pues una parte se refiere a las atracciones de carga y repulsiones, por supuesto, o sea, son mecanismos electrostáticos. Es muy común encontrar en los sitios activos aminoácidos que le llaman enterrados, porque están en lo profundo de la proteína, y algunos de ellos tienden a ser hidrofóbicos, es decir, el sitio activo en buenas cantidades de ocasiones es un ambiente donde no caben moléculas de agua. No caben únicamente por tamaño, no, por tamaño podrían caber, pero muchas veces no encajan moléculas de agua porque el ambiente está lleno zonas de aminoácidos no polares, pero también de aminoácidos polares, como vamos a ver en unos minutos. Bueno, una constante dieléctrica baja, que esto se irá aclarando un poquito más adelante. Se incrementan los efectos de atracciones o repulsiones de las cargas, es decir, la molécula, yo creo que les decía, y no estoy seguro de que les ponía un ejemplo, una de las formas como las enzimas aceleran reacciones químicas es que facilitan el encuentro entre los sustratos, lo facilitan para que se encuentren adecuadamente. No estoy seguro si les dije este ejemplo también simple, pero pues muy gráfico para recordar. Imagínense que nos vamos a la cancha de fútbol, cualquiera de las canchas de la universidad, supongamos que jugamos un juego bobito, pero tomamos a un hombre, lo vendamos digamos muy bien, o lo enmascaramos para que nos pueda ver, y le ponemos un MP3 a todo volumen, y de manera que no se pueda guiar por el sonido, y el tipo le damos vueltas y lo lanzamos a la cancha a caminar aleatoriamente por toda la cancha. Supongamos que ponemos a una chica en otro extremo de la cancha y hacemos exactamente lo mismo. Entonces, asumiendo que los dos son sustratos y que ellos, si se encuentran hombro con hombro, van a rebotar, no van a voltear como uno haría, y asumiendo que la reacción enzimática fuera simplemente la unión de sustratos, si se encuentran de frente en la posición adecuada, se abrazan, supongamos que eso fuera equivalente a la reacción enzimática. Entonces, ¿cuántos minutos pueden pasar? ¿Cuántas horas posiblemente puede pasar si uno tiene algo a todo volumen escuchando música? O sea, que no se puede guiar por el sonido. Está a ciegas, brazos abajo, y está caminando aleatoriamente por toda la cancha. ¿Cuál es la probabilidad de que los dos se encuentren? No. ¿Sí? Pueden pasar horas y no se encuentran en la posición correcta. Entonces, las enzimas serían equivalentes a la celestina o el celestino que va a coger a uno de la mano y al otro y los va a llevar y facilitar que se encuentren en la posición correcta. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista molecular, lo que hace la enzima es que provee un microambiente que tiene la complementariedad geométrica y de cargas adecuado para que el sustrato o los sustratos entren al sitio activo de la enzima y se encuentren en las posiciones adecuadas, en las condiciones adecuadas para estabilizar un grupo de una molécula, supongamos que de una
se va a transferir un grupo fosfato de una molécula a otro, pues se encuentren y estén en la posición adecuada para que ocurra eso, pero además las cadenas laterales de algunos de los aminoácidos que habría allí puedan desestabilizar, por ejemplo, el grupo fosfato, quitárselo momentáneamente a una molécula y empujárselo a la otra molécula. O sea que la enzima, en últimas, esos son los mecanismos desde el punto de vista molecular por los que la enzima puede acelerar la reacción química, ¿sí? Facilita el encuentro de los sustratos y facilita la reacción química inestabilizando los grupos en la forma como sea necesario inestabilizarlos para que ocurra la reacción química. Bueno, hay complementariedades de cargas. El sitio activo usualmente ofrece a los sustratos una como atractividad, como atracción de la molécula, porque por ejemplo si el sustrato tiene cargas negativas, el sitio activo le proveerá un microambiente con cargas positivas. Entonces, recuerda que hablaba de la entropía, ¿no? Que el sitio activo disminuía la entropía. Cuando hablamos de disminuir la entropía, el sitio activo tendrá una complementariedad de cargas, que creo que está por ejemplo aquí, que facilita que el sustrato se vea atraído hacia el sitio activo. Eso significa que lo que hace el sitio activo de la enzima es que disminuye también la aleatoriedad, disminuye la entropía con que el sustrato esté paroleando por ahí en el ambiente celular y facilita el encuentro del sustrato de los sustratos o del sustrato para inestabilizar sus grupos. Además, el sustrato pues entra en la orientación correcta para formar o destruir los enlaces que se vayan a dar allí y de alguna manera, el que el sustrato encaje en un sitio más complementario geométrica y electrostáticamente disminuye el movimiento que podría tener tanto en términos de desplazamiento como en términos de rotación. Entonces pierde la entropía, lo que permite la energía de unión de la sustancia. Entonces, si miráramos la cinética, que ya vamos a empezar a usar estos conocimientos, estas cosas para la ecuación de Michaelis. Si miráramos cómo está el sustrato, por ejemplo, el sustrato entra a la reacción química en una cantidad relativamente alta, disminuye a medida que la enzima va actuando hasta un mínimo y eventualmente, bueno, esto dejémoslo por ahí que ya lo vuelvo a tratar. Ya me voy a esto. ¿Cómo entra? Perdón, está la enzima. El sustrato entra en una cantidad relativamente alta, usualmente mucho más alta que la concentración de la enzima, y a medida que la enzima lo transforma en producto, el sustrato va desapareciendo hasta llegar a un punto umbral que puede ser 0 o puede ser unas cuantas moléculas por ahí paroleando en la célula, pero que ya la concentración está baja, que la probabilidad de que la enzima la tome es increíblemente pequeña. Mientras que el producto irá aumentando desde un momento 0, donde no había nada de producto, y a medida que la enzima transforma el sustrato, el producto irá aumentando gradualmente hasta que llega a un punto de concentración máxima cuando la enzima ha convertido todo o casi todo el sustrato en producto. Por otro lado, la enzima, que era lo que dije antes como sustrato, la enzima está en una concentración específica como enzima libre, y a medida que su sitio activo se va ocupando con sustrato, va disminuyendo la concentración de enzima libre hasta un mínimo, y cuando la enzima ha transformado todo el sustrato, pues empieza a quedar libre otra vez hasta que llega a la misma concentración de enzima libre que había al principio. Finalmente, la concentración de enzima sustrato sería contraria a la concentración de enzima libre. Hay 0 enzimas acopladas con su sustrato, y a medida que la concentración de sustrato es suficiente, la enzima se va ocupando hasta que el individuo tiene todos los libros, todo el tiempo está ocupado con libros, firmándolos, supongamos en el ejemplo. Llega a un momento en que cuando ha transformado todo, pues la enzima con sustrato empieza a desaparecer porque se va convirtiendo en enzima libre. Por eso encuentra uno esta gráfica como de aparición y desaparición de las concentraciones de las diferentes especies que participan en la reacción. Esto, las enzimas
se nombran también de acuerdo con una serie de reglas. La Unión Internacional de Bioquímica ha establecido una especie de nomenclatura que tiene el nombre de los sustratos o productos de la reacción y el tipo de reacción. Por ejemplo, alcohol deshidrogenasa, pues está usando el sustrato y está diciendo que hace una deshidrogenación del alcohol. RNA sintetasa, en cambio, usa el producto para hacer que la enzima sintetiza RNA. Así que los nombres de las enzimas son bastante explicativos de la función que ellas están realizando. En cuanto a eso, la Unión de Bioquímica y algo que se llama la Comisión de Enzimas ha establecido 6 grandes grupos de tipos de enzimas. Unas son oxidorreductasas, que transfieren electrones o átomos de hidrógeno. Otras son transferasas de clase 2. La clase 2 es transferasas, que transfiere otros grupos químicos, metilos, etilos, bueno, otras cuantas cosas. Hidrolasas, como clase 3, que hacen reacciones de corte de grupos, ¿sí? Hidrólisis, eventualmente a veces reacciones de producción, un enlace de hidrógeno, un enlace doble, pero en general es quitar grupos o romper enlaces, son las hidrolasas. Las liasas, por el contrario, añaden grupos a dobles enlaces, haciendo que se vuelvan simples enlaces, ¿sí? O forma dobles enlaces, quitando grupos de los que están participando en el doble enlace. Estamos hablando de dobles enlaces entre carbonos, ¿no? Vendría la clase 5, que hacen isomerizaciones, y para hacerlo lo que hacen es que usualmente transfieren un grupo pero dentro de la molécula. Recuerden la glucólisis, cuando hablábamos de glucosa 6-fosfato, se convertía en fructosa 6-fosfato, es decir, transfería 1OH de uno a otro, la molécula cambiaba la estructura de ser un anillo de 6 lados a ser un anillo de 5 lados con 2 carbonos por fuera del anillo. Es la conversión de fructosa de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. El número de carbonos era el mismo, solo cambiaba el nombre de la molécula al final, la identificación de la molécula. Y parecido a las ligasas, pero en este caso un poco diferente, son las ligasas. Una diferencia con las ligasas es que estas no requieren energía, no requieren de ATP para actuar, mientras que las ligasas sí forman enlaces de carbono-carbono, carbono-azufre, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno por condensación, que no se preocupen por esta parte todavía, pero en sus reacciones requieren la hidrólisis de ATP, requieren una inyección de energía, o sea que ellas hacen reacciones endotérmicas, toman energía del ATP y hacen la reacción. Esto simplemente para ilustrar. Ustedes ven aquí únicamente 6 clases, pero la verdad es que cada clase puede tener muchísimas subclases de enzimas. Entonces, un ejemplo de estos es las oxidorreductasas, que son la clase 1, pueden tener dentro de ellas deshidrogenasas, una subclase de reductasas, subclase de peroxidasas y así sucesivamente. Y para cada una, en hidrolasas tendríamos tiolasas, fosfolipasas, amidasas y cosas por el estilo. Isomerasas pues harán la conversión del isómero estructural o un epímero o un isómero de otro tipo, no necesariamente isómero, o hacen mutar la molécula, como sería la fosfoglucomutasa, que es la que convierte glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. Las transferasas a su vez tienen sus subgrupos y así sucesivamente, y a su vez ustedes podrían ser más finos, hilar más fino y encontrar que hay deshidrogenasas de grupos de azúcares, deshidrogenasas de tal otra cosa. Así que los tipos de enzimas son una gama muy variada de enzimas. Bueno, las enzimas pues transforman diferentes tipos de energía, por ejemplo la energía luminosa en energía de enlace en la fotosíntesis. Algunas enzimas hacen esa conversión, o algunas enzimas hacen receptores de nuestros ojos, son capaces de convertir esos fotones que entran en una información que llega al cerebro y le dice, estoy viendo color amarillo, estoy viendo color verde, estoy viendo una zona de sombras, una zona iluminada, que en última se convierte en una señal neuronal para que el cerebro interprete toda la gama de movimientos y colores y sombras y luces que podemos identificar nosotros. También puede convertir energía de enlace de moléculas pequeñas hasta energía en forma de ATP.
O sea, rompen enlaces y al final esa energía llega hasta la molécula de ATP. Bueno, el ATP se usa en todas estas cosas de lo que ya hemos hablado. Ahora sí, el mecanismo por el que la enzima, del punto de vista, ya hablamos del mecanismo molecular, ahora hablemos de la interpretación en términos de energía de lo que hace la enzima. Si esta es una reacción normal, no enzimática, es decir, llega de un estado, un nivel de energía G sub 0, que es el nivel de energía de los reactivos. Para que los reactivos reaccionen y se conviertan en lo que sea con un nivel de energía G sub 2, ellos deben haber superado una barrera energética, ¿sí? Es decir, ustedes esta mañana se sirvieron café y de pronto le echaron algo de azúcar, pero si no le inyectan energía al café, al sistema, ¿sí? El azúcar no se va a disolver. Entonces, ¿cómo le inyecto una energía? Bueno, puede ser que la energía ya esté inyectada si el café está caliente, entonces uno echa el azúcar y el calor, que en últimas uno puede interpretar como choque de moléculas, va a facilitar que el azúcar se vaya a disolver en agua. Pero si el café estaba frío y ustedes echan el azúcar, ahí se pueden hernear hasta que se disuelva toda, que posiblemente no se va a disolver. ¿A ustedes les ha pasado que uno prepara un jugo de lulo, le echa el azúcar, no se lo alcanzó a tomar, lo deja en la nevera y uno puede venir 2 días después a tomárselo y todavía está la capa de azúcar en el fondo que no se ha disuelto? ¿De qué otra manera le inyecto energía al sistema? Bueno, pues cojo una cuchara, lo agito y rápidamente facilito el encuentro entre moléculas. Entonces, aunque esa no es una reacción química como tal, porque no hay transformación de moléculas, solo hay una disolución, me servía el ejemplo para recordar que se necesita que las moléculas que van a reaccionar superen un umbral de energía, ¿sí? Para poder superar el umbral de energía y llegar hasta una energía donde usualmente la energía de los productos es más alta que la energía de la energía de los reactivos es más alta que la energía de los productos. Eso es lo normal en una reacción química. Al final, el azúcar ya disuelta tiene un nivel energético posiblemente menor que el azúcar todavía sin disolver, desde el punto de vista termodinámico. Por un momento, permítanme, hacemos esta analogía con una etapa de alta montaña del Tour de Francia, ¿sí? Entonces, imaginemos que salimos de una ciudad X y tenemos que llegar al puesto de montaña del Alpe d'Huez, es que se llama, y solo después de que se supera esta premio montaña de alta categoría es que llegamos al pueblito donde termina la etapa del día. Traigo el ejemplo porque lo que hace una enzima es como si hiciera un túnel, ¿sí? La enzima lo que hace es que disminuye la energía necesaria para que los reactivos se encuentren, ¿sí? Y facilitan la inestabilización de sus grupos, haciendo que sea necesaria mucha menos energía para que ocurra la reacción que en condiciones normales. O sea que el ciclista que se pasó por el túnel a media montaña puede llegar al pueblo supongamos que eso se valiera, por supuesto, pero puede llegar al pueblito mucho más temprano. El otro ejemplo, disculpen, no es que me haya escogido ejemplos de actividad física, sino que son los que se me ocurrieron algún semestre anterior y me los traje, los ejemplos de ustedes que planeo traer es de metabolismo específicamente para su trabajo. Pero la otra cosa que se me ocurría a mí que sea una analogía fácil es que cuando uno juega voleibol uno tiene que superar un umbral energético que es la altura de la malla para poder pegar, ¿cierto? Entonces solo cuando uno logra saltar tan alto que queda por encima del umbral que le significa la malla de voleibol, uno puede pegar bien. Si salta poco, la pegada le va a ir muy mal y seguramente va a salir de la cancha contraria. Entonces, las enzimas en este caso, solamente para hacer mnemotecnia, solamente para recordar fácil lo que hacen, la enzima sería equivalente al amigo, supongamos que eso se valiera, equivalente al amigo que cuando uno va a pegar el salto, el amigo le hace el favorcito y le baja la malla. Entonces, no requiere uno la carga energética que necesitaba para saltar los 240, que es de la altura de la malla de voleibol en hombres, 260, no sé. ¿Cuánto? 240. Entonces, es el amigo que le baja la malla y uno pues pone empinarse sin necesidad de pegarse semejante salto, le puede pegar a la malla. Entonces, simplemente para recordar las analogías, lo que hace la enzima es bajar la necesidad de tanta energía para que los reactivos se encuentren y ocurra la reacción química. Claro, esto al final significa velocidad.
cuánta candela hay que meterle a una reacción química para que lleguen a excitarse las moléculas a un punto que ocurra la reacción química. Si se requiere menos energía, eso también implica que la reacción va a ocurrir más rápidamente. Bueno, entonces, esto lo que significa el bajar el umbral energético al final es el encuentro de la enzima con el sustrato en las posiciones adecuadas, es decir, la formación de ese estado intermedio de transición que sería el complejo enzima-sustrato. Volviendo entonces ahora sí a las cosas y tratando de entrar un poquito a lo de Michael y Simenten, aunque dejo esbozado, me voy a saltar varias cosas antes de hablar de la ecuación. Habíamos dicho el viernes, que la conversión de enzima libre y sustrato libre en complejo enzima-sustrato estaba definida por las concentraciones de enzima, la concentración de sustrato y una constante velocidad. La velocidad a la que el complejo enzima-sustrato se convierte en enzima libre y producto libre depende de la concentración inicial del complejo enzima-sustrato por la constante velocidad. La velocidad a la que el complejo enzima-sustrato se disocia, no importa si produce en sí de producto o no, sería la velocidad a la que se convierte en producto más la velocidad a la que el complejo enzima-sustrato se disocia para convertirse en enzima libre y sustrato libre. Así que, lo había mencionado hace un momento, la actividad enzimática se da gracias a la formación de ese complejo, y el complejo enzima-sustrato tiene unas características o una serie de características particulares, que sería esto cuando la enzima está unida, por supuesto, a la molécula del sustrato. En cuanto a evidencia del complejo enzima-sustrato, y hablo de las características por microscopía electrónica, por difracción de rayos X, se ha conocido que realmente hay un complejo enzima-sustrato. Se ha visto que las propiedades de la enzima libre pueden cambiar cuando se acompaña con el sustrato. Por ejemplo, cambia su solubilidad, cambia la estabilidad térmica. Usualmente la enzima se hace más estable a alta temperatura cuando ya tiene el sustrato amarrado. Puede cambiar la absorbancia en ultravioleta, o pueden cambiar los patrones de resonancia magnética nuclear, de infrarrojos. También puede aislarse el complejo en forma pura, cuando uno puede bloquear la salida del sustrato, impedir que el sustrato salga, uno puede bloquear eso y poder purificar la enzima con sustrato para hacer, por ejemplo, difracción de rayos X. Ya les he hecho especificidad, y si la concentración de la enzima es constante, como ocurre en general en la célula, pues lo que aumenta la velocidad de reacción es la concentración de sustrato, es la cantidad de libros, que le pongan al tipo para que pueda firmar, hasta un umbral de velocidad máxima. Entonces, a partir de que la concentración de sustrato aumentando es lo que aumenta la velocidad de la reacción, Leonard Michaelis y Mottmenten, que fueron los que hicieron esto, interpretaron esto en términos de que la ecuación que define la cinética enzimática dependerá de la concentración de enzima-sustrato. Y esa se considera hoy en día como la ecuación. Funcionó muy bien y definió muy perfectamente el sistema, lo describe muy bien. Entonces se considera la principal evidencia de que existe un complejo enzima-sustrato. En cuanto a características del sitio activo que se une a la enzima, primero, ocupa una porción muy pequeña del volumen total de la enzima. Segundo, pues por supuesto ese sitio implica una tridimensionalidad. Por ejemplo, para la enzima lisosima, el sustrato se une, los residuos quedan en una especie de cueva. El sitio activo, la tridimensional del sitio activo, está formado por las cadenas laterales del aminoácido 35, 52, 62, 63, 101. Es decir, tenemos la enzima como una cadena de aminoácidos, y cuando se pliega se forma un bolsillo donde las cadenas laterales de esos aminoácidos quedaron dándole forma a la cueva, al sitio activo. Lo otro es que el sustrato se une por fuerzas débiles, usualmente se une por enlaces de hidrógeno y atracciones electrostáticas, es decir, de 3 a 12 kilocalorías por mol, mientras que un enlace covalente ocupa de 50 a 110 kilocalorías por mol. Es decir, son fuerzas muy débiles.
Eso tiene lógica, claro, el sustrato tiene que poder entrar y soltarse fácilmente en forma de producto. Entonces no tiene sentido que si establece un enlace covalente, pues el sustrato no va a poder salir de ahí fácilmente. Bueno, son un hueco o una hendidura, lo que provee ese microambiente en términos de polaridad, hidrofobicidad, a manera de ejemplos, electrostática, atracciones de carga. Y el sitio activo tiene una especificidad muy alta. Es decir, con este modelo, el sustrato tiene una complementariedad bastante alta con respecto al sustrato, perdón, el sitio activo al sustrato. Así que los dos modelos, el de 1824 del final del siglo XIX, propuesto por Emil Fischer, decía que el sustrato encajaba perfectamente como las llaves de la época encajaban en las cerraduras de aquella época. Pero el que más se acepta es de Koshland, que dice que el sitio activo se autoacomoda. Aquí tenemos el sitio activo con una forma, una figurita muy burda, pero pues ustedes le pondrán fe. Y el sustrato, una vez que llega al sustrato, pues se acomoda allí y se se moldea hacia la forma del sustrato. Estos son los dos modelos, y el más aceptado es el modelo de ajuste inducido. De hecho, ha evolucionado un poquito el ajuste inducido para decir que también el sustrato se acomoda, ¿no? También el sustrato puede cambiar la estructura de la molécula, alargarse o acortarse o comprimirse para acomodarse al sitio activo. Ahora sí, lleguemos a lo que habíamos partido hace unos momentos y empecemos a desglosar la ecuación de cinética enzimática. Primero, la velocidad a la que se forman los productos estaría dada por la concentración de la especie anterior a ellos, es decir, la concentración del complejo enzima sustrato, por la constante de velocidad que habría aquí. Así que la velocidad de formación del producto es K sub 2 por la concentración de enzima sustrato. Bueno, hasta ahí es sencillo, lo tenemos aquí arriba. La velocidad de formación del complejo estaría dada por la concentración de la enzima libre por la concentración del sustrato libre por la constante de velocidad K sub 1. Entonces tendríamos K sub 1 por concentración de enzima libre y concentración de sustrato libre. La velocidad a la que se disocia el complejo enzima sustrato estaría dado también por las dos, ¿no? Enzima hacia acá o hacia el otro lado, que es lo que tendríamos, si no estoy mal, aquí, sí. Es decir, la velocidad a la que esto se disocia puede ser, si da producto, sería entonces complejo enzima sustrato por K sub 2. Si se disocia sin dar producto, sería complejo enzima sustrato por K sub menos 1. Entonces uno podría hacer factor común, porque complejo enzima sustrato es factor común de las dos. Entonces hace complejo enzima sustrato por K sub 2 y K sub menos 1, que es lo que tendríamos acá, K sub menos 1 más K sub 2. Entonces tendríamos estas velocidades: velocidad de formación del producto, velocidad de formación del complejo enzima sustrato y velocidad de destrucción del complejo. O sea, tendríamos todos los valores de velocidad posibles de la ecuación. Retomando estos, recuerden, si uno está en un laboratorio, estoy tratando de medir la velocidad a la que, no sé, Usain Bolt es capaz de metabolizar azúcar en una actividad física de corto plazo, de 200 metros, por decir algo. Entonces, esto de medir, esto en el laboratorio uno no puede congelar la enzima para decir, un momentico, ahí la pillé con sustrato, quieto. Bueno, como tal vez esos jueguitos de niños de congelado, lo pillé en estas cosas. Bueno, entonces, como esto no se puede medir fácilmente, la idea es que tratemos de convertir y hacer las abstracciones adecuadas para poder hacer, cambiar esto, quitarlo de la ecuación y convertirlo en otras cosas. Una de las primeras abstracciones que hacemos sería: la enzima total es igual a lo que haya de enzima ocupada con sustrato, o sea, la concentración total de enzima es igual a la concentración de enzima que tiene sustrato acoplado a ella, más la concentración de la enzima que no tiene sustrato acoplado, la enzima libre. Entonces, esta es la primera abstracción que nos va a servir más adelante, que si la podemos dejar un poquito después para descomponerla. Entonces, la idea por ahora es convertir
quitar este valor de la ecuación convertido en otras cosas. ¿Sí? Aquí podríamos despejar. Si queremos dejar este solo, entonces sería enzima total menos enzima libre. Pero bueno, ya vamos a ir un poquito a más allá. La velocidad en términos de esta... Déjenme ver un momentico qué es lo que... Bueno, esta nueva constante que se considera constante de disociación en el estado de equilibrio, el estado en que hay suficiente sustrato, estaría dada por el caso -1, la velocidad de destrucción del complejo enzima de sustrato sin dar producto, y caso 1, la formación del complejo enzima de sustrato, y estas dos podríamos haberlas despejado de sus sitios. Sería la concentración de enzima libre, sustrato libre, sobre la concentración del complejo. Por ahora métanlo en la RAM, aunque esto lo vuelvo a poner en la siguiente diapositiva, para que quitemos este término que es difícil de medir experimentalmente. Si uno, en el estado estacionario, esto que habíamos hablado anteriormente lo podríamos llamar, convertir en una ecuación total, ¿no? La concentración total de enzima es igual a la concentración de enzima libre y la concentración de enzima por sustrato. Entonces, esta diapositiva, les envié las de fosforilación oxidativa. Hoy les estaría enviando de fosforilación oxidativa el capítulo del libro y posiblemente esto de una vez que se los quede viendo el fin de semana. Tendríamos entonces, a ver cómo hacemos para que no sea tan aburrido este tipo de cosas. Tendríamos que la velocidad de formación del complejo enzima-sustrato a partir de enzima libre y sustrato libre es pues, la concentración de enzima libre y sustrato libre por la constante velocidad caso 1. La velocidad, y eso es igual, la formación del complejo es igual a la velocidad de formación del complejo enzima-sustrato al final tiene que dar igual a la formación, a la velocidad de disociación del complejo enzima-sustrato. Entonces, por eso están a un lado y al otro, sería la velocidad a la que este se disocia sin dar producto y la velocidad a la que el complejo se disocia dando producto. Sacando factor común, en este caso factorizando el complejo enzima-sustrato, pues queda complejo enzima-sustrato por la suma de caso 1 por caso 2, esto que tenemos acá. Ahora queremos dejar el sustrato solito para poder usar este término después y que nos quitemos esta complejo enzima-sustrato de la ecuación. Entonces esto está multiplicando, pasa a dividir, como decía mi profesor álgebra barata, al quedar dividiendo tendríamos toda una relación de constantes de velocidad, caso 1, caso -1 y caso 2, que podríamos al final convertir en una especie de constante grande que la vamos a ver en unos segundos. Entonces, bueno, esta ecuación pues simplemente la podríamos convertir en esta, ¿no? Es lo mismo, solo que lo dejamos afuera en el término del complejo enzima-sustrato y el otro lo sacamos de aquí para que sea más fácil trabajar con la ecuación. Entonces, ahora tenemos este tipo de cosas. Déjenme ver un momento. Todavía tendríamos la enzima libre y sustrato libre. La querríamos por un momento para hacer el cambio con pasar al otro lado, está multiplicando, pasa a dividir y este quedaría multiplicando al otro, perdón, estaría. Déjenme ver. Estoy entrando. Claro, si está multiplicando para pasar a dividir al otro lado, lo que está haciendo al final es que si este pasa a dividir abajo, ustedes saben la famosa esa ley de la oreja donde uno el numerador de la parte de abajo multiplica el denominador de la parte de arriba. Entonces sería enzima sustrato abajo sobre 1. Esa ley de la oreja hace, al final lo que hace es invertir estos dos términos. Entonces, el complejo, la concentración de enzima libre y sustrato libre da esto invertido por la concentración de enzima sustrato. Y ahora sí, este término es el que podemos considerar como una constante global que se conoce como caso M o constante de Michaelis-Menten. Lo importante aquí es que la ecuación habría permitido convertir unas constantes que habría que calcular experimentalmente en el laboratorio en un valor
que es mucho más fácil de medir en el laboratorio. Ya les voy a contar qué significa esta cosa. Entonces, esta constante, que se conoce como constante de Michaelis-Menten, el significado que tiene es, desde el punto de vista, digamos, de la interpretación biológica, esta es la concentración de sustrato que se necesita para que la enzima alcance la mitad de la velocidad máxima. ¿Sí? Eso es importante porque esa concentración de sustrato para que la enzima alcance la mitad de la velocidad máxima sí la puede uno medir en el laboratorio. Uno sí puede trabajar sobre ella para hacer ese cálculo en el laboratorio. Esta se conoce como constante de Michaelis-Menten y volvamos por un momento a esto. La enzima total era igual a la enzima ocupada con sustrato más la enzima no ocupada con sustrato, la enzima libre. O sea que la enzima libre la podríamos convertir es igual a la enzima total menos la concentración de sustrato. Esto es enzima libre y esto nos convierte en que parte de esta ecuación ya es relativamente fácil de trabajar. ¿Por qué? Porque uno conoce la enzima total. Cuando uno está haciendo un experimento de laboratorio, uno sabe cuánto de enzima le puso al ensayo que uno está trabajando. Uno la pesó o uno midió la concentración de enzima. Entonces, esto es crítico porque ya se convierte en un término que uno sí puede manejar desde el punto de vista, digamos, experimental. Como este K sub m es igual a esto y esto podría haberse puesto en términos de concentraciones, al final el K sub m podría considerarse como enzima libre, sustrato libre, concentraciones sobre concentración de enzima sustrato. Y a su vez, luego de hacer esta abstracción, pues enzima libre la hemos convertido en este término. Entonces lo que hicieron es reemplazar en este punto enzima libre, reemplazarlo por este término que es lo que ustedes verían acá. Ya se ha sacado el factor común, enzima total menos enzima sustrato y en ambos casos por el sustrato. Esto vuelve a estar en la parte de arriba siempre de la ecuación. Lo único es que han hecho sacado factor común aquí, enzima sustrato, y han pasado este término lo pasaron al otro lado, ¿sí? Está restando, pasa a sumar, por eso queda en este punto, y como tiene el complejo enzima sustrato en este lado y en este punto y en este punto, han sacado factor común de enzima sustrato, queda concentración de enzima sustrato por el K sub m más este factor, que había pasado de restando a sumar más este sustrato. Eso sería la enzima total por el sustrato. El sustrato también lo he medido yo, porque sé qué concentración de sustrato le pongo en enzima para medirle la velocidad a la que actúa. Entonces, eso permite, al reordenar, tenemos ahora sí, concentración de enzima sustrato es igual a este valor, y estos términos los puedo medir en el laboratorio. Puedo medir la enzima total, porque yo la mido, la peso o la mido la concentración, o la compro comercialmente y me dice esto trae un valor. Puedo medir la concentración de sustrato, también yo lo medí, y el K sub m lo puedo medir en la ecuación. ¿A qué velocidad, a qué concentración de sustrato se alcanza la mitad de la velocidad máxima? Esto es importante porque habría convertido un valor muy difícil de medir experimentalmente en una ecuación que contiene valores que uno sí puede medir. Entonces ahora sí, esto mismo vuelve a aparecer en la parte de arriba, y cuando se reemplaza en la ecuación de velocidad que decía que la velocidad de formación de productos es igual al K sub 2 por la concentración de enzima sustrato, del complejo enzima sustrato, pues si hemos convertido esto, el complejo enzima sustrato, en esta ecuación, le reemplazamos, y ahora sí, esto es lo que se conoce como ecuación de Michaelis-Menten, que es la velocidad de formación del producto es el K sub 2 por el valor equivalente a la concentración de enzima y sustrato en complejo, este valor de aquí. Todo esto lo puede uno medir en laboratorio, y por tanto uno puede medir experimentalmente la velocidad a la que se forman productos. Ahora sí, esto es crítico porque permite
construir un poco más de la ecuación. K sub m en últimas es la relación de constantes de velocidad que habíamos visto atrás, y por tanto, como las constantes de velocidad dependen de la enzima y de la interacción de enzima con su sustrato, el K sub m es un valor que es específico de cada reacción catalizada enzimáticamente, es decir, es específico de cada enzima. Y bueno, ya les había dicho que el K sub m se expresa en unidad de concentración, porque de hecho que es la concentración del sustrato necesario para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Representado aquí en la ecuación, ya lo habíamos visto esta curva. Si esta es la velocidad máxima, el K sub m sería la concentración del sustrato. Si el eje de las X es concentración de sustrato y el Y velocidad, esta sería concentración del sustrato al que se alcanzó a la mitad de la velocidad máxima. Este es un valor importante porque le habla a uno de la afinidad, ya lo había dicho la vez pasada, le habla a uno de la afinidad de la enzima por el sustrato. Entonces, esto es tremendamente importante para caracterizar enzimas. Y hay otro valor, bueno, este es la definición en general del K sub m, que la he dicho varias veces, y uno puede hacer un pequeño cambio adicional, y es que lo pongo de esta manera: si uno tiene, ojalá, si uno tiene 10.000 millones de pesos, ¿sí?, y se gasta 1 millón, pues desde el punto de vista de lo práctico uno dice que sigue teniendo 10.000 millones de pesos. ¿Eso es claro? ¿Sí? Es decir, se gastó tan poco de todo lo que tiene, que uno, pues, me gasté 1 millón ayer, si tengo toda plata, digamos que en una cena con la novia, pues, bueno, ojalá le haya ido bien a uno, entonces gasté un poquito más, pero sigue teniendo la misma cantidad. A lo que quiero llegar con esto es que cuando hablamos de la concentración de sustrato al que se alcanza la totalidad, la velocidad máxima, si fuera aquí, apenas se alcanzó la velocidad máxima en este punto, la concentración de sustrato en la velocidad máxima, o es decir, en el estado estacionario o en el estado de equilibrio, es tan grande que la concentración de sustrato del K sub m, al que se alcanzó la mitad de la velocidad máxima, puede ser despreciable, ¿sí? Si tenía 10.000 millones de pesos y gasté 1 millón, pues sigo considerando que tengo 10.000 millones de pesos. Entonces, esa lógica que usan siempre los matemáticos para hacer las abstracciones de sus ecuaciones es que si las concentraciones son muy altas, claro, las concentraciones a las que ya tengo siempre la velocidad máxima, ya si necesito 10 libros para alcanzar mi velocidad máxima y me trajeron 5.000, pues hay tanto sustrato que el sustrato que necesitaba para alcanzar la mitad de la velocidad máxima, digamos posiblemente 5 libros, pues es despreciable. 5.000 menos 5 libros, pues seguía teniendo los 5.000. Entonces por eso se hace esa abstracción donde el Km más sustrato, si el Km es la concentración de sustrato aquí, pues podríamos hacerlo despreciable para esta ecuación y decir que Km más sustrato es aproximadamente concentración de sustrato, asumiendo que esto es muy pequeño y que esto es muy grande, pues sigue siendo aproximadamente la concentración de sustrato. Eso cambia un poquito en la velocidad máxima, que se consideraba velocidad máxima era K sub 2 por la concentración de enzima total. Habríamos cambiado un poco esto para convertirlo, si hacemos la abstracción del sustrato, que la habríamos quitado, la velocidad máxima es el K sub 2 por esta ecuación. No se preocupen por un momento, lo que a uno le va a importar es que ese K sub 2 se va a convertir en un valor que le está indicando a uno otra cosa importante. Bueno, diríamos que la velocidad es igual a la velocidad promedio o velocidad de crucero, digamos, en la velocidad máxima sobre el K sub m por el sustrato. Pero ya vamos a ver lo que importa este K sub 2. Lo importante es que este K sub 2 que estaba aquí, que uno podría haber añadido una complejidad pequeña a la ecuación, y es que la enzima libre y sustrato libre se convierten en un complejo enzima-sustrato que antes de soltarlo el producto, en algún momento añadimos una ecuación, y es que en algún momento la enzima, el complejo enzima-sustrato, se volvió complejo enzima-producto. Un instante de tiempo muy pequeño antes de que se libere en forma de producto. Entonces, ese K sub 2 que habríamos tenido, que es en realidad el instante en que la enzima sustrato se convirtió en enzima producto, es lo mismo que decir que el K sub 2 define la velocidad a la que
define el instante en que la enzima cogió el sustrato y lo transformó en otra molécula, le quitó un grupo, le quitó un enlace y lo convirtió en otra molécula. A ese K2 se le ha llamado K-cat o la constante catalítica. Y esa constante catalítica está definiendo precisamente esto, y está diciendo a qué velocidad la enzima ha cogido el sustrato, lo convirtió en producto y quedó libre para recibir el siguiente sustrato. Es decir, es la velocidad exacta a la que el individuo es capaz de tomar libros, firmar, soltarlo para que quede listo para el siguiente libro. Como uno no lo expresa usualmente en eso, sino expresa, no, pues pongámoslo en términos cuánto es por segundo o cuánto es por minuto. Entonces, el K-cat era lo que habíamos dicho al principio, son los 10 libros por minuto que el tipo es capaz de transformar, ¿sí? Es capaz de firmar por minuto. Esos 10 libros por minuto, como las enzimas actúan a velocidades mucho mayores que minutos, entonces en realidad se expresan en sobre segundo. O sea, moléculas de sustrato convertidas por unidad de tiempo. ¿Cuántas moléculas de sustrato convierte la enzima por segundo? ¿Sí? Hasta ahí está. Entonces, esta ecuación, el K-cat, es una medida de qué tanta producción catalítica se da en las condiciones óptimas, pues, de temperatura, presión y concentración de sustrato. Es decir, para nosotros las concentraciones óptimas podríamos decir que son solo y cuando la concentración de sustrato es muy alta, entonces la enzima está teniendo todo el tiempo la velocidad máxima, todo el tiempo está ocupado. A K-cat se le llama número de recambio también, se da el número de moléculas por segundo, ¿sí? Número de moléculas intercambiadas por cada segundo. Es la velocidad de verdad, adiós de la enzima, ¿sí? Entonces, uno podría ver diferentes enzimas que catalizan diferentes reacciones y podría comparar cuáles enzimas son más eficientes y cuáles enzimas actúan a más velocidad. Por ejemplo, en términos del caso UM, ¿cuál de estas enzimas les parece a ustedes que sea la que tiene mayor afinidad por el sustrato? ¿Ese silencio qué significa? ¿Que la están mirando a ver cuál es o...? ¿Cómo definimos K-V? Esto es K-V. La velocidad que se necesita para... Lo he dicho varias veces, es la concentración de sustrato al que se alcanza la mitad de la velocidad máxima. Piensen por un momento, una enzima entre más concentración de sustrato necesite para alcanzar la mitad de la velocidad máxima, ¿qué significa? Eso lo dije el viernes pasado. Muchachos, hago un paréntesis que solo cumplo mi deber, no pretendo dar gallina ni nada por el estilo. Recuerden que un curso tiene un número de créditos debido a que el número de créditos es un reflejo de las horas de trabajo semanal que se le debe dedicar al curso para aprender lo que se necesita en el curso. Eso significa que un curso de 6 créditos, un curso de 3 créditos tiene un estimado de 6 horas de trabajo individual cada semana para poder estar, digamos, cumpliendo con los objetivos del curso. ¿Qué significa eso? Es que lo digo porque a mí me pasaba en la universidad y yo no entendía ese bendito concepto. Iba a decir otra palabra. No entendía ese concepto. Y es que, claro, uno empieza a tener lagunas a lo largo de la carrera y tener lagunas a lo largo de la carrera, no sé si fue a ustedes, creo que fue a otro grupo, pero que me tocó hacer la introducción al curso, les decía que no hay almuerzo gratis. Absolutamente todo cuesta algo en la vida. Entonces, a lo que quiero llegar es que algunos de los cursos donde quedé con lagunas, pero vaya y venga, vale, yo pasé el curso y era lo único que me importaba. Resulta que al final, cuando empieza uno la vida profesional y se da cuenta que tiene que enfrentar problemas para los cuales se da cuenta que tiene lagunas, empieza uno a sufrir, empiezan a parir micos porque allí tiene una presión encima del jefe o de la entidad para la cual uno trabaja que espera que uno le dé un resultado. Y cuando uno tiene lagunas en sus conceptos de base,
se da cuenta que no puede resolver el problema hasta que uno se sienta a pegar una estudiada a la persona más berraca y pueda entender el concepto. A lo que quiero llegar con esto es que yo habría querido tener algún docente que me pusiera los pies en la tierra y me dijera, disculpen, iba a decir otra palabra, bueno, mira, es que necesitas estos temas, tenés que repasarlos en tu casa porque cada vez van a entrar en mayor y mayor complejidad, y si no tenés temas fundamentales claros, el curso se te va a volver una laguna enorme, ¿sí? Entonces, por la razón por la que digo esto es que si uno no le da una repasada a los temas que ha visto a medida que lo va pasando, el hueco conceptual se va haciendo más grande, ¿sí? Entonces, ahora estamos hablando de cosas muy simples, pero cuando empecemos a hablar de cosas más complejas, si uno tiene lagunas en los pasos anteriores, la verdad es que va a estar completamente perdido. Pero bueno, igual, cada uno decide lo que va a hacer con su vida, por supuesto. Entonces, el caso VM refleja la concentración de sustrato que se necesita para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Es un indicador de la afinidad de la enzima por el sustrato. Eso significa que entre menor cantidad de sustrato necesite la enzima para arrancar, es más eficiente, ¿sí? Si la enzima necesita mucho sustrato, es porque la enzima tiene poca afinidad por el sustrato y necesita que ese sustrato esté en una concentración tan alta que le pega a cualquiera. Es decir, si uno tiene un balón de fútbol y es capaz de moverlo, de vibrar con él y patear, necesita un infeliz balón para poder hacer eso. Pero si uno tiene un nivel de falta de coordinación tal que necesite que haya 20 balones por ahí regados en un pedacito pequeño para que uno vaya pateando y le pegue a algún balón, le va a pegar, entonces uno tiene un nivel de habilidad muy bajo y es capaz de trabajar muy poco con lo que necesita. Entonces, si la enzima requiere de mucho sustrato para poder arrancar, esa enzima tiene poca afinidad, o el individuo es tan torpe desde el punto de vista de la habilidad con el balón que necesita 20 balones para que él vaya pateando y le pegue a alguno, ¿sí? Entonces, ¿cuál de estas concentraciones, a la luz de eso, cuál de estas concentraciones está diciendo que una de estas enzimas es más eficiente, tiene más afinidad por el sustrato? La fumarasa. Claro, la fumarasa porque necesita 10 a la menos 6. O sea, necesita 5 millonésimas de este sustrato para arrancar, ¿sí? Listo. Ese valor, entonces, el sustrato, el KM, entre menor sea, la enzima tiene más afinidad por el sustrato. Lo digo, cuando uno rediseña enzimas, cuando uno está trabajando en ingeniería de proteínas y trata de rediseñar la enzima, uno está buscando enzimas que requieran menos sustrato que la enzima normal para arrancar. Entonces, en ese caso, uno está listo. Si ya logró algo, bajarle el KM, uno está listo para empezar a ofrecer la enzima a la industria, ¿sí? O patentarla. Les digo porque patentarla me parece una de las... a ustedes les va a pasar en algún momento de su vida que todos vamos a trabajar en la plana operativa, ¿sí? Pero en la medida en que uno sea bueno, uno va a empezar a pasar la plana administrativa, es decir, va a dejar de tener que meterse al campo para poder entrenar y va a tener una posición un poco más alta, donde tengo que mover aquí, mover allá, tal cosa, va a tener una posición más... la idea de uno es al final trabajar, matarse menos y ganar más. Entonces, cuando hablo de patentar estas cosas, uno lo que busca es lo que buscan hoy los Michael Jackson y Elvis Presley vende más discos que cuando estaba vivo. O sea, hoy ganan más plata que cuando estaba vivo, ¿sí? Por asuntos de regalías y estas cosas. Lo que uno busca es patentar, porque con patentar pues ya la cosa se sigue vendiendo sola. ¿Tenías una pregunta? Es una relación no fumarasa, es decir, cuando uno utiliza menos, cuando la enzima es más con el sustrato, Más afín, sí. Es como alguien, una empresa que quiere gastar menos, ¿cierto? Claro. Gastar menos producto para generar más ganancias. Más ganancias. Yo pondría el ejemplo posiblemente mejor que patear balones es si uno tiene muy depurada su capacidad de localizar objetos, uno puede con una bola de tenis, pues le pega la bola y listo, ¿sí?
pero una enzima que requiera mucho sustrato para arrancar sería equivalente a que a uno le tengan que disparar 30 bolas y uno manda el raquetazo y a alguna le tienen que pegar, pero ese está hablando de menos afinidad por la bola, ¿cierto? Cuando uno tiene muy depurado su capacidad de visualización y todo, uno simplemente con una bola le pega y tal, pero no dejará de existir la persona que tenga tal nivel de falta de coordinación que no pueda pegarle una sola. Bueno, y en términos de K-sub-Cat, ¿cuál de estos sería la enzima más veloz de todas? Primero, ¿cómo definíamos el K-sub-Cat? ¿Cómo la velocidad en que tarda en catalizar? Sí, entonces sería en últimas, K-sub-Cat se puede interpretar como el número de moléculas de sustrato convertidas en producto, ¿cierto? ¿Perdón? Convertidas por segundo. Sí. Entonces, ¿cuál de estos K-sub-Cat es más alto? ¿Cuál enzima es más veloz? Tirosina. 0,5. Pepsina. Esta convierte 0.14 moléculas de sustrato por segundo. La Esta pepsina. 0.5, esta La 7.6, pepsina. esta 800 moléculas de sustrato por segundo. Entonces, claro, la más eficiente en términos de afinidad por el sustrato y la más rápida sería esta. Entonces, la fumarasa en este caso sería una enzima muy capaz de convertir sustrato rápidamente y muy capaz de convertirlo a bajas concentraciones de sustrato. Entonces, hay una relación entre el K-sub-Cat y el K-sub-M, que esto no lo vamos a usar nosotros, pero se usa en enzimología, en el rediseño de enzimas, para encontrar las mejores enzimas, las mejores cuando uno quiera convertir algo. Entonces, el valor entre más alto sea, pues mejor para uno al comparar entre enzimas. Imagínense que no estuviéramos hablando de diferentes enzimas que hacen diferentes reacciones químicas. Supongamos que queremos hacer biodiesel, y al hacer biodiesel estamos tomando una enzima que degrada celulosa tomada de la caña de azúcar, otra enzima que encontramos en un pantano que era capaz de degradar hojas en descomposición, otra enzima que hicimos en el laboratorio y la reconstruimos. Entonces a uno le interesa comparar los K-sub-M y los K-sub-Cat de esas enzimas para escoger un programa de producción de biodiesel, por ejemplo. No biodiesel a partir de cosas que sean comida, pero sí a partir de desechos, como por ejemplo la caña de azúcar es el cultivo que más biomasa produce, es decir, que más hojas produce, ¿sí? Ustedes ven, pasan por un campo de caña y ven que es un montón, casi un bloque de hojas ahí. Entonces, si en lugar de quemar esas hojas que producen problemas ambientales, no dan producto adicional, si uno logra tener enzimas que degraden toda esa celulosa que hay ahí, convertirla en glucosa y a partir de esa glucosa hacer biodiesel, pues uno está haciendo que algo que usualmente ha sido desecho se convierta en un producto importante para producir biocombustibles. Lo digo porque es precisamente algo a lo que le están metiendo muchos millones de dólares, para que en lugar de usar la caña como fuente de combustible, porque la gente no quiere que se use la comida para fuente de combustible, es usar lo que sería basura como fuente de combustible, ¿sí? Bueno, esto con respecto a actividad enzimática. El K-sub-M es la concentración al que se alcanza a la mitad de la velocidad máxima. El K-sub-Cat es un indicador de la velocidad de catálisis. La relación entre K-sub-Cat y K-sub-M es una medida de qué tan eficaz en términos de qué cantidad de sustrato y qué velocidad tiene la enzima. Esto es importante porque ustedes van a ver, no sé si alcanzo a traerlos, he estado buscando un poquito de información para ver si, por ejemplo, hay personas que hayan medido la capacidad de metabolismo oxidativo o metabolismo de producción de energía inmediata de diferentes deportistas, para ver la glucólisis, por ejemplo, en cuánto tiempo se puede convertir en ATP en un Usain Bolt comparada con la de un Michael Phelps o comparada con la de un no sé qué, para que uno pueda tener idea a través de la actividad enzimática de las vías metabólicas importantes para la actividad física, uno pueda entonces identificar a deportistas de alto rendimiento, por ejemplo, desde edades tempranas, ¿sí? En Australia, yo creo que lo he comentado,
Australia ha diseñado un kit de trabajo con el que el gobierno toma a todos los niños que están en las edades de escuela y les mira un perfil genético para ver un complejo de varias cosas, ver la titina, que es una enzima, una proteína de la contracción muscular que hace que haya diferentes músculos en nosotros, que algunos de nosotros seamos más elásticos que otros. Evalúan miosina, tropomiosina, que son proteínas del músculo, evalúan enzimas de la glucólisis, evalúan toda una serie de parámetros de un individuo para decir, es que este niño tiene todas las características para la actividad de largo plazo. El peladito puede ser un buen maratonista, ¿sí? Mientras este niño tiene músculos de actividad explosiva. Entonces, a este muchachito lo podemos poner a hacer correr 100 metros planos, lo podemos correr a correr 100 metros libres, o este individuo tiene un músculo con un nivel de elasticidad mucho más alto, o a esta niña. Entonces a esta niña la podemos entrenar en gimnasia desde pequeña porque tiene genéticamente la predisposición, por lo menos el soporte genético para ser mejor en una actividad física que en otra, ¿sí? Entonces, ustedes saben que el deporte es poder político también, ¿sí? Ustedes saben que cuánto le meten los gobiernos de los grandes de los países más potentes al deporte, porque eso es imagen, la imagen también es vender productos, es establecer relaciones comerciales, es demostrar que el sistema de gobierno, en teoría, para la opinión del gran público que se traga entero y que no va a bailar fino, pues ganar muchas medallas en los Olímpicos va a hacer que la gente piense, uy, en ese país las cosas están funcionando bien, ¿sí? Entonces, por eso se invierte tanto y se hace tantos test genéticos a lo largo de la vida del individuo de deporte, se hacen pruebas para encontrar el individuo más apto para cada tipo de deporte. Entonces, no les extrañe que esto se esté convirtiendo, digamos, en selección de deportistas de edades tempranas, se esté convirtiendo en una medida para decir, bueno, este individuo es más bueno en el metabolismo oxidativo, traigámoslo para maratones. Este individuo es más explosivo, entrenémoslo para actividades cortas. En fin, lo otro es que la ecuación, la curva que ustedes veían hace un rato, que era como de esta forma que ven ustedes en el tablero, se puede convertir en una línea recta. Las linealizaciones, ustedes, este es un consejo del profesor que ha vivido cosas y dice, si la educación hubiera tenido tal aspecto, uno se demora más en ganar platica, se demora menos en ganar platica. A lo que quiero decir es que, por ejemplo, en biología, mucha gente quería biología cuando yo entré a mi carrera porque no exigía tanta matemática, ¿sí? Y sé que muchas personas tratan de escoger una carrera donde pues sea menos fuerte en matemática. Yo diría que ese es uno de los pasos mentales más grandes que uno se puede dar. ¿Por qué? Porque a medida que uno avanza se da cuenta que habría sido la matemática lo que le habría permitido ser mejor en su carrera. Por ejemplo, en biología, por ejemplo, si no se va por lo molecular, pues lo molecular tiene una de matemática la cosa más bestial. Pero si se va por la biología marina, uno hace mucha estadística para poder, a través de la matemática, identificar cuál es el ambiente que está más impactado, cuál es el ambiente que está más en riesgo, cuál es la especie que se está extinguiendo, cuál es la especie que está sobrada. Solo a través de los modelos matemáticos uno infiere valores que le dicen, esta especie está bien y en cambio esta está desapareciendo. En el caso de ustedes, seguramente en algún momento de su vida van a hacer modelos matemáticos. A través de modelos matemáticos van a tener a sus muchachos entrenados. Entonces, no le hagan el feo a la matemática, seguramente que van a darse cuenta en algún momento que entre más temprano hubieran tenido buenas bases matemáticas, más podrían haber avanzado en su carrera. Bueno, en fin, con respecto a linearizaciones, ustedes recordarán que ecuaciones de curvas uno las puede linearizar de muchas maneras. Solo voy a dejar esbozado esto. Una de ellas, la que nos va a interesar, se llama linearización de Lineweaver-Burke, que lo que hace es tomar los inversos. No se preocupen por la ecuación, nos interesa que toma los inversos de la ecuación. Entonces lo que hace esta Lineweaver-Burke, al tomar los inversos, convierte la curva que habíamos visto, la convierte en una recta. Lo importante es que la recta nos permite cosas más fácilmente. ¿Por qué? Porque si uno mide la pendiente en esta recta, en Lineweaver-Burke, la pendiente es el km sobre la velocidad máxima.
el corte con el eje Y, uno puede inferir la velocidad máxima. Y en el corte con el eje X, uno puede inferir la concentración de sustrato. Entonces, en la linearización ya uno no necesita hacer extrapolaciones en la curva ni cosas por el estilo, sino que simplemente hace la linearización y sabe que donde Y es 0 es en inverso a la velocidad máxima, donde X es 0 tal cosa, y donde sea la pendiente uno puede inferir estas cosas. Entonces, dejemos allí, mañana hablo de las linearizaciones y cerramos y hablamos de inhibición enzimática y empezamos a dar enzimas un poquito ya atrás como tema.